Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Desde la cima de la torre de observación orbital, Salina se encontraba con los brazos cruzados y la mirada afilada, observando cómo una pequeña nave se abría paso a través del espacio exterior con movimientos erráticos. Los sensores la habían detectado hacía casi una hora, pero nadie había dado mayor importancia. Era humana, oxidada, dañada, casi primitiva. ¿Eso es una nave?, preguntó su segundo al mando con una mueca de burla. Salina alzó una ceja y se permitió una risa baja. No por diversión, sino por puro desprecio. Es chatarra. Parece más una reliquia flotante que una amenaza. En la sala, los soldados terrianos se rieron. Todos habían sido entrenados para enfrentar amenazas reales. Cazas blindados del sistema Arcón, cruceros de guerra de los Maelith, flotas enteras que requerían escudos orbitales activados en alerta roja. Pero esa cosa con forma de casco remachado y pintura descascarada no era ni siquiera digna de mención. ¿Qué dice el escáner de vida?, preguntó Salina con voz neutra. Solo una señal vital. Humano. No hay armamento detectable. No hay escudo activo. ¿Una sola persona? ¿En eso? La comandante se giró, incrédula. ¿Nos están tomando el pelo? Puede ser un intento de distracción o una sonda de reconocimiento suicida, sugirió otro oficial. Salina negó con la cabeza. Los humanos son muchas cosas, pero no tan idiotas como para enviar algo así como provocación. Quieren algo, o alguien está muy desesperado. Mientras hablaba, la nave comenzó su aproximación final al planeta Terix. El centro de mando giró en actividad. Aunque no se tratara de una amenaza directa, nada aterrizaba sin autorización. Las armas orbitales se alistaron y los protocolos diplomáticos se activaron a regañadientes. La comandante no apartaba los ojos de la pantalla. La nave tenía un diseño antiguo, de la era de expansión temprana de la humanidad. Tubos externos, placas de blindaje reparadas con materiales dispares, insignias borradas. Había algo en su persistencia que molestaba a Salina. Como una piedra que se niega a ser barrida por la corriente. Comandante, dijo el operador de comunicaciones. Solicita permiso de aterrizaje. Transmite en código de negociación de tregua. ¿Tregua?, repitió Salina, frunciendo el ceño. ¿Con quién cree que está tratando? Ninguno de los presentes comprendía el atrevimiento del piloto humano. Sin escolta. Sin diplomáticos. Sin garantías. ¿Quién tenía el descaro de aterrizar en el corazón del territorio terriano sin un plan claro? Déjenlo aterrizar, ordenó finalmente Salina, tras unos segundos de silencio que pesaron como plomo. ¿Estás segura? Sí. Quiero ver el rostro de ese loco con mis propios ojos. Los ojos de Salina se clavaron en la proyección holográfica de la nave. No era temor lo que sentía, ni siquiera cautela. Era otra cosa. Algo más afilado. Más personal. Como si ese diminuto punto de óxido y humo, por algún motivo inexplicable, estuviera a punto de cambiar el equilibrio de algo mucho más profundo de lo que los sensores podían registrar. Ella aún no lo sabía, pero no volvería a dormir tranquila después de ese día. Porque lo que llegaba no era solo un humano. Era un eco del caos. Y tal vez, su destino. Las plataformas de aterrizaje de la fortaleza borálica estaban diseñadas para recibir naves de combate pesadas, cargueros interplanetarios y fragatas blindadas. Sus campos de contención vibraban con energía electromagnética capaz de desintegrar cualquier intento de aterrizaje no autorizado. Era un lugar imponente, construido con precisión militar y sin espacio para errores. Y aún así, la nave humana descendió como si ese lugar le perteneciera. En el momento en que rompió la atmósfera, los radares se volvieron locos. Lo que parecía una vieja chatarrera comenzó a emitir pulsos gravitacionales anómalos. Sus motores, que hasta hacía poco habían sido burlados por toda la base, cobraron vida con un rugido gutural y violento, como si una bestia estuviera despertando de su letargo. El suelo tembló. El cielo cambió de color por el calor de la fricción. El campo de contención casi colapsó por el impulso directo de una nave que no tenía ningún derecho físico a tener esa potencia. Las ventanas de la torre de observación vibraron.
Algunos soldados se llevaron las manos a los oídos, incapaces de soportar el estruendo. Salina no se movió. Sus ojos, que antes rebosaban arrogancia, ahora se entrecerraban, intentando comprender lo imposible. Esa cosa no debía rugir así. No tenía el tamaño, ni la masa, ni el diseño para emitir ese tipo de potencia. Y sin embargo, ahí estaba, descendiendo lentamente, como un dragón viejo que aún podía incendiar cielos. La nave se posó sobre la plataforma con una fuerza brutal. El metal crujió. El aire se volvió denso por los vapores que salían de los escapes ocultos. Las runas de aterrizaje parpadearon como si hubieran sido impactadas por una tormenta de energía. Entonces, el silencio. Durante unos segundos, nadie respiró. La escotilla frontal de la nave se abrió con un siseo lento. El vapor salió en oleadas, ocultando la figura que emergía. No llevaba armadura. No llevaba insignias. Solo ropa negra de tela gruesa, botas desgastadas y una chaqueta de vuelo que había visto incontables batallas. El hombre caminó con una calma que desafiaba la lógica. No mostró temor ni vacilación. Se quitó los guantes, los colocó a un lado de su cinturón y alzó la vista. Sus ojos encontraron los de Salina. Y no apartó la mirada. La comandante Terriana sintió un latido extraño en el pecho. No era atracción. No todavía. Era algo más profundo. Como si aquel hombre la hubiera estado buscando por años. Como si ese instante hubiera sido predicho por fuerzas más allá del entendimiento. ¿Quién eres?, preguntó Salina, rompiendo finalmente el silencio, su voz amplificada a través del canal de comunicación externo. El hombre sonrió apenas. Elías. Su respuesta fue tan simple que casi pareció una broma. Pero algo en su voz resonó como un trueno contenido. Los soldados terrianos se pusieron en formación defensiva. No se les había dado orden de disparar, pero las armas estaban cargadas. Preparadas. Elías levantó una mano. No he venido a pelear. Aún no. Las palabras flotaron en el aire. Aún no. Ese detalle no pasó desapercibido. Era una amenaza velada. O quizás una promesa. Salina bajó lentamente por la plataforma de mando, caminando hacia él. ¿Y a qué has venido entonces, humano? A darte una elección. El murmullo entre los presentes fue inmediato, pero Salina alzó una mano. Nadie se atrevió a interrumpir. Elías la miraba sin miedo, con un lenguaje corporal que hablaba de guerras ganadas, pérdidas profundas y de una voluntad que no podía ser quebrada. Me envían a negociar, dijo él. Pero vine a cambiarlo todo. Salina lo observó detenidamente. Había algo en su postura que la confundía. No era un diplomático. No era un soldado cualquiera. Parecía, fuera de lugar, pero completamente en control. Y lo más desconcertante de todo fue cómo su propio cuerpo respondió a esa presencia. Un calor involuntario le recorrió la piel, un pulso errático, una sensación peligrosa. Ese humano no era lo que parecía. Y algo en su interior le decía que el rugido de esa nave no había sido lo más fuerte que traía consigo. Elías fue escoltado por un pasillo de acero y cristal, flanqueado por soldados terrianos armados hasta los colmillos. Cada paso resonaba con una precisión incómoda. La arquitectura de la fortaleza borálica era fría, simétrica, sin adornos. Todo estaba diseñado para intimidar. Pero él no parecía afectado. Caminaba como si ese pasillo fuera suyo. Salina lo observaba desde la plataforma superior del salón de resolución, un espacio imponente sostenido por columnas de obsidiana, con el escudo estelar del Imperio Terriano flotando sobre una proyección de energía. Detrás de ella, los miembros del Consejo se acomodaban en semicírculo, esperando que aquel extraño comenzara a hablar. Elías se detuvo en el centro. Levantó la cabeza y miró directo a Salina. No a los consejeros. No al general de guerra ni al alto sacerdote. Solo a ella. No hay guerra que no pueda evitarse, dijo con voz firme. Pero hay cosas que deben arder primero, para que otras puedan nacer. Las palabras flotaron en el aire con un peso extraño. Uno de los consejeros carraspeó, disgustado. ¿Hablas en acertijos, humano? ¿O simplemente estás loco? A veces,
La locura es la única forma de sobrevivir a lo que vendrá. Elías no desvió la mirada ni un segundo. Salina sintió como los ojos de aquel hombre la atravesaban. Como si le leyera las dudas. Como si supiera que, en el fondo, ella ya no creía en esa guerra que defendía desde hacía años. ¿Qué traes como prueba de tu valor? Intervino otro miembro del consejo. ¿Esperas que una sola voz cambie siglos de conflicto? Elías no respondió. En cambio, dio un paso adelante, lentamente. Todos los soldados alzaron sus armas. Las luces de seguridad titilaron. Pero él no se detuvo. Sacó de su chaqueta un pequeño cilindro metálico, lo dejó caer al suelo, y este proyectó una imagen en 3 dimensiones. Era una ciudad humana y una nave terriana sobrevolándola. Pero en lugar de fuego, lanzaba suministros. En lugar de soldados, médicos. Una visión de paz. Este es el futuro que podemos construir juntos. Lo vi. Lo viví. Por eso vine. Porque ustedes también pueden verlo. Hubo silencio. Largo. Inquietante. Salina descendió los escalones de piedra negra y se acercó al centro. Los guardias se tensaron, pero ella los detuvo con una sola mirada. Cuando estuvo frente a él, lo miró a los ojos, a pocos centímetros. ¿Por qué yo?, preguntó ella, en voz baja, para que solo él la oyera. ¿Por qué me hablas como si ya supieras quién soy? Elías inclinó la cabeza. Sus ojos se suavizaron, y su voz fue apenas un susurro. Porque soñé contigo antes de saber tu nombre. Porque te busqué incluso antes de entender por qué. Y cuando vi tu rostro en los registros, supe que era aquí donde debía estar. Las palabras golpearon a Salina más fuerte que cualquier impacto físico. Sintió una presión en el pecho. No sabía si era por rabia, confusión o algo mucho más peligroso, deseo. Durante un segundo, su respiración cambió. Lo notó. Él también. Se giró bruscamente, regresando a su trono de mando. Su corazón latía más rápido. Y no por miedo. Esa noche, mientras el consejo deliberaba y Elías era retenido en un cuarto de observación, Salina no pudo dormir. Encendió la pantalla de vigilancia. Lo vio sentado en el suelo, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Ni siquiera usaba la cama que le habían dado. Parecía alguien que no necesitaba comodidad, alguien acostumbrado al dolor, a la espera, a la soledad. Observó cómo se levantaba, cómo se quitaba la chaqueta, dejando ver una espalda marcada por cicatrices y quemaduras. Se acercó al lavamanos y con un paño humedecido, comenzó a limpiar su torso. Cada movimiento era lento, sin urgencia, como si lo hubiera hecho 1000 veces en 1000 mundos distintos. Salina se sorprendió al sentir cómo su propia mano tocaba su cuello, inconsciente. Como si necesitara reconectarse con su cuerpo, porque parte de su mente ya se había ido con él, sin permiso. Una alerta la sacó de su ensoñación. Volvió la mirada a la consola. Pero sus pensamientos seguían atrapados en una simple frase. Te busqué antes de saber por qué. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie había osado. Y sin embargo, ese humano lo había hecho, y ahora su alma no dejaba de arder. El hangar principal estaba casi desierto cuando Salina decidió entrar. Las luces cenitales apenas brillaban, y el aire estaba cargado del olor a aceite, metal fundido y electricidad antigua. Solo una figura solitaria se movía entre las sombras. Elías, de espaldas a ella, inclinado sobre una consola auxiliar que parecía tan vieja como su nave. Sus dedos se deslizaban con una familiaridad inquietante por los controles. Había desactivado la mayoría de los sistemas de la nave, excepto un módulo central que chisporroteaba cada vez que lo tocaba. En medio de aquella máquina rota, parecía más vivo que nunca. Salina se detuvo a unos pasos de distancia. No dijo nada al principio. Solo lo observó, preguntándose por qué había bajado sola, sin escolta, sin protocolo, sin armadura. Llevaba solo su túnica de comandante, abierta por el cuello, sin su símbolo de rango. «Viene sin guardias», dijo Elías sin girarse, su voz cargada de una calma peligrosa. ¿Tan segura estás de que no represento una amenaza? ¿O estás tan seguro tú de que representas una? Él se volvió entonces.
Su mirada se clavó en la suya, intensa, sin filtros. Las luces proyectaban sombras que le recorrían el rostro. Se le notaba el cansancio, pero también algo más profundo. Algo salvaje. Inquebrantable. No vine a pelear contigo, Salina. No esta noche. Ella alzó el mentón, desafiándolo. Podrías estar ejecutado al amanecer, según lo que decida el consejo. ¿Y tú estás aquí, reparando una nave que apenas vuela? A veces, preparar una nave es solo una forma de no rendirse. Se acercó a ella. No con rapidez, sino con determinación. Sus pasos resonaban en el suelo metálico. Se detuvo tan cerca que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. ¿Sabes por qué vine? No por tu consejo. No por tratados. Vine por ti. Salina frunció el ceño, pero sus pupilas se dilataron, como si su cuerpo la traicionara. Hablas como si esto fuera un juego. Como si entendieras algo que ni yo comprendo. Porque lo siento, murmuró él. Desde que te vi. Desde que escuché tu voz. Como si hubiera una guerra dentro de mí, que solo tú puedes detener. Ella retrocedió medio paso, pero él alzó una mano y la posó suavemente en su mejilla. No con fuerza, sino con una calidez inesperada. Sus dedos eran ásperos, marcados por años de lucha. Y sin embargo, la forma en que la tocó fue como si su rostro fuera algo sagrado. Si vas a tocarme, dijo ella con un susurro quebrado, hazlo de verdad. Elías no necesitó más permiso. La besó. Al principio, fue un roce tembloroso, como si el universo dudara si debía permitirlo. Pero luego, fue fuego. Sus bocas se encontraron con una urgencia que rompió toda lógica. Las manos de él se deslizaron por su espalda, atrayéndola con una firmeza que no dejaba lugar a duda. Ella respondió con igual pasión, aferrándose a su pecho, sintiendo los latidos de un corazón humano que ardía por ella. Se apoyaron contra la nave, entre los cables colgantes y las luces intermitentes. La túnica de Salina se abrió con facilidad. La piel de ambos se buscó como si ya se conocieran. Como si sus cuerpos hubieran sido diseñados para encontrarse en ese instante exacto. No hubo palabras durante largos minutos. Solo respiraciones aceleradas, suspiros contenidos, el roce de piel con piel y la certeza de que algo profundo acababa de cambiar. Cuando finalmente sus cuerpos se separaron, sus frentes quedaron unidas, sus miradas aún encendidas. Si el consejo te condena, susurró Salina, aún jadeando, yo misma lo desafiaré. Elías le sonrió. Una sonrisa rota. Honesta. No vine a salvarme. Vine a salvarte a ti. Ella lo abrazó con fuerza, apretando los ojos, como si temiera que al soltarse todo desapareciera. Por primera vez en mucho tiempo, la comandante Terriana no pensaba en estrategias, ni en guerras, ni en deber. Pensaba en él. En su olor. En su calor. En cómo un humano había entrado en su vida como un cometa, para incendiarla desde dentro. El amanecer en Terix no era suave. El sol surgía como una lanza incandescente en el horizonte, atravesando la atmósfera densa con una furia que bañaba la fortaleza borálica en un resplandor rojo sangre. Ese día, el Consejo Supremo se reuniría para juzgar la presencia del humano. No por espionaje, no por invasión, sino por lo imperdonable, haber tocado a la comandante Salina. En el centro del Coliseo de Honor, miles de terrianos se reunieron. No para presenciar una ejecución, como se había esperado, sino un juicio por combate. Una antigua tradición. Si un forastero era acusado, podía ganarse el derecho a permanecer si sobrevivía a un combate oficial. Una oportunidad de demostrar valor. De probar que los dioses del fuego y del acero lo aceptaban como digno. Salina no había permitido que lo mataran sin más. Ella exigió que se respetaran las antiguas leyes. Pero lo que no dijo a nadie fue que también había soñado con él esa noche. Con su calor. Con su voz. Con sus manos. Había despertado con el cuerpo temblando y la garganta seca, y no por el miedo. Elías se presentó en la arena con el torso descubierto, vendajes cruzando su abdomen, una lanza ceremonial en la mano. No llevaba escudo. Ni armadura. Solo sus cicatrices y esa mirada inquebrantable. Frente a él, 3 campeones terrianos.
Guerreros entrenados desde la cuna. Altos. Blindados. Armados con hachas dobles y espadas curvas. Nadie pensó que el humano duraría más de un minuto. Salina estaba en el palco de honor. Observaba sin mover un músculo. Por dentro, estaba hecha cenizas. La señal de inicio fue un gong metálico que retumbó por todo el coliseo. El primer terriano cargó como una tormenta. Elías esquivó por centímetros, rodó por el suelo y usó el impulso del enemigo contra él. Lo desarmó con un movimiento fluido, robándole la lanza y clavándosela en la pierna. El gigante cayó. El segundo fue más rápido, pero Elías ya tenía una lectura de sus movimientos. Lo dejó acercarse, se dejó golpear de refilón, pero atrapó la muñeca del guerrero y, con una llave brutal, le quebró el brazo en 2 puntos. El grito del terriano se perdió entre los vítores y exclamaciones de la multitud. El tercero no esperó más. Con una espada reluciente, lanzó una serie de ataques destinados a matar. Elías retrocedió, respirando con dificultad. Tenía sangre en la boca, la pierna herida, el hombro dislocado. Y entonces se rió. Una carcajada ronca, cruda, que detuvo al guerrero en seco. ¿Eso es todo?, dijo Elías, escupiendo sangre. Pensé que los hijos del trueno eran más ruidosos. El campeón rugió y embistió. Pero Elías no se apartó. Saltó hacia adelante, chocó con el de frente, y en el mismo movimiento hundió su rodilla en el pecho del guerrero, tomó su cuello y lo estampó contra la arena con un golpe seco. El coliseo enmudeció. Salina se puso de pie, temblando. No por terror. Elías cayó de rodillas. Sangraba. Jadeaba. Pero estaba vivo. Y todos lo habían visto. El sumo árbitro se levantó, extendiendo los brazos. Por decreto de la antigua ley, el humano ha demostrado valor ante los dioses. Su presencia es reconocida. Y nadie puede reclamar venganza contra él. La multitud estalló en gritos de sorpresa. Algunos vitoreaban. Otros no sabían cómo reaccionar. Salina no esperó a las formalidades. Bajó del palco sin permiso, caminó a través de la arena y se arrodilló junto a él. Elías la miró, sonriendo con dificultad. ¿Ves? Te dije que lucharía contigo. Ella no respondió. Solo lo abrazó. Frente a todo un mundo, lo tomó en sus brazos, con sangre entre ellos, con orgullo y pasión ardiendo sin vergüenza. El beso fue inevitable. Lento. Hondo. Cargado de algo más fuerte que las reglas. La guerra aún no había terminado. Pero ya sabían cómo iba a terminar. Juntos. Elías despertó en la cámara de sanación con el sonido de un canto lejano. No eran alarmas. No eran motores rugiendo ni órdenes militares. Era música. Suave, extrañamente hermosa. Voces terrianas entonaban un himno de victoria y renacimiento, algo que no había escuchado jamás. Su cuerpo dolía, pero estaba vivo. Cubierto de vendas, con moretones que marcaban cada centímetro de su torso, y aún así, había una sonrisa en sus labios. Frente a él, sentada sobre el borde de la cama, Salina lo observaba con una mirada que nunca antes le había mostrado a nadie. No era la mirada de una comandante. Era la de una mujer que había bajado sus armas, aunque el mundo entero aún sostuviera las suyas. «Casi mueres», le dijo con voz baja, con ese tono que solo se usa cuando el corazón late más de la cuenta. «Casi», respondió él, incorporándose con esfuerzo. «Pero no valía la pena morir sin saber si me mirarías así». Ella lo tocó en el pecho, justo sobre una de sus cicatrices. «A partir de hoy, nadie podrá cuestionar lo que representas. Ni tu derecho a estar aquí. Ni tu derecho a estar conmigo». Elías le tomó la mano y la llevó a sus labios. La besó con devoción, con ternura, con promesa. En los días que siguieron, los rumores corrieron como fuego. El Consejo, forzado a aceptar el veredicto sagrado del combate, anunció un tratado preliminar con los humanos. Por primera vez en siglos, las naves humanas no serían interceptadas al cruzar la frontera terriana. Por primera vez, se abrieron canales de comercio, investigación y algo más profundo, entendimiento. La nave de Elías fue reparada por los mejores ingenieros de la fortaleza,
no por orden, sino por respeto. Y cuando intentaron devolverle su lanza ceremonial como recuerdo, él se negó. «No necesito un arma», dijo. «Tengo a Salina». El comentario recorrió los pasillos como un susurro, convirtiéndose en risa, en asombro, en leyenda. El humano que no pidió nada, y lo ganó todo. Salina fue ascendida a alto mando diplomático. Por primera vez, su frialdad táctica fue acompañada de calidez humana. Todos notaron el cambio. Su andar más relajado, sus ojos menos duros. Y, a veces, cuando creía que nadie la observaba, sus labios se curvaban en una sonrisa que antes no existía. Vivieron en la fortaleza durante un año. En una sección privada de la Torre Sur, donde las luces eran más cálidas y el viento traía olor a los jardines colgantes. Cada noche, después de sus deberes, se encontraban en la terraza. Sin armaduras. Sin deberes. Solo ellos. Elías le cocinaba platos terrestres con ingredientes locales. Ella le enseñaba los antiguos cantos de su pueblo. Se amaban sin vergüenza, con la pasión de dos mundos que por fin dejaban de temerse. Una noche, mientras la tormenta eléctrica iluminaba el cielo violeta, Salina se recostó sobre el pecho de Elías y le susurró: «Nunca pensé que alguien como tú pudiera hacerme creer otra vez. Ni en la paz, ni en el amor». Él le acarició el cabello. «Yo tampoco pensaba que encontraría un hogar en medio de la guerra». Ella lo miró a los ojos. Ya no era la comandante temida. Era solo Salina. Mujer. Aliada. Amante. Y sin palabras, él entendió. Se besaron, despacio, como si todo el universo pudiera detenerse en ese momento. Y quizás lo hizo. Con el paso de los años, se convirtió en leyenda. La comandante y el forastero de acero, decían los archivos. Pero entre ellos, no había títulos. No había guerras. Solo una promesa cumplida. Y dos corazones que ardieron como uno solo, para siempre.